Días, amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Hoy continuamos con la clase número 5 de Hermenéutica 301-600. Queremos que el poder del Altísimo cada día nos dé más sabiduría, mayor entendimiento, mayor revelación de lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Dios al conocer e interpretar bien la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, acerca de que la importancia de la Biblia está fuera de toda discusión. Sus libros no son solo un tesoro de información sobre el judaísmo y el cristianismo. Su contenido constituye la sustancia misma de la fe, de esa fe cristiana que tú y yo profesamos, y la fuente del conocimiento que ha guiado a la iglesia en cuanto concierne a la teología, su culto, su testimonio y sus responsabilidades al servicio de la palabra de Dios. La solidez del pensamiento cristiano y la vida misma de la iglesia dependen del lugar otorgado en ellos en la Biblia y del modo de examinar sus textos. Puede afirmarse que las formulaciones doctrinales, la piedad, la gracia y la acción del pueblo de Dios cabalgan, escúchame bien, cabalgan siempre a caballo de la hermenéutica. Y esto hasta el punto de que, como lo señala un escritor, Gerald Evelyn, la historia de la iglesia es la historia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Este juicio ha sido compartido casi unánimemente tanto por eruditos conservadores como por teólogos de otras tendencias. Aún en la pluralidad del Consejo Mundial de las Iglesias se reconocía inicialmente el encumbrado lugar de la Biblia que había de tener en el movimiento ecuménico. Uno de sus portavoces de la palabra, del estudio de esta palabra, decía que la historia de la iglesia es la historia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Tremenda palabra. Quiero que entiendas. Esta palabra la decía Gerald Evelyn. La historia de la iglesia es la historia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Este juicio ha sido compartido casi unánimemente tanto por eruditos, por toda la gente, el Consejo Mundial. Se puede escribir a menos que la norma de la palabra de Dios, la cual ha de permanecer por encima de nuestras preguntas acerca de nosotros mismos, acabarán en la disolución de la iglesia y en la desobediencia del Señor. ¿Qué te quiero decir? O sea, al no saber interpretar bien la palabra, los conceptos, cada historia, el momento en que fue escrito, eso lo veíamos en la clase pasada. El lugar, a quién se le dirige, la época y las interpretaciones adecuadas para ese momento. Al no saber interpretar bien la palabra, se pueden hacer una exégesis y una aplicación para nuestros tiempos equivocadas. Hay que entender que el término sinónimo de hermenéutica es exégesis, del griego exegeomai. Bueno, lo repito, del griego exegeomai, que esto significa explicar, escuche bien, explicar, exponer e interpretar. Es muy importante, y si empezamos de atrás es el interpretar, exponer y explicar. Son tres términos completamente diferentes,
cuando tú estás predicando, enseñando la palabra de Dios. En el mundo grecorromano se aplicaba a experiencias religiosas, particularmente la interpretación de oráculos o sueños. Actualmente se usa para expresar las prácticas de la interpretación del texto, mientras que la hermenéutica determina los principios y reglas que debe regir la exégesis. Aplicado al campo de la teología cristiana, la hermenéutica tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. Interpretación de los libros de la Biblia. En las últimas décadas podemos experimentar que la hermenéutica bíblica ha sido objeto de atención renovada y ha adquirido nuevos perfiles bajo la influencia del pensamiento filosófico del siglo XX y siglo XXI, así como de las escuelas más modernas de lingüística, es la que ha permitido que se permeabilice muchas veces la palabra y hay una mala interpretación, por lo cual en el tiempo han habido varias versiones y varias interpretaciones y estamos perdiendo lo que dice realmente la raíz en el hebreo y en el griego. En los círculos en que se prevalecen los postulados de la llamada nueva hermenéutica, de la que nos ocuparemos oportunamente más adelante en otras clases, el valor de determinadas normas de interpretación ha sido minimizado. El proceso de comprensión, ¿entiendan? Interpretación, comprensión y exposición de la palabra. Son tres términos que tienen que quedarle muy claro al exégeta o al estudio o al expositor de una palabra. Podemos decir que el proceso de comprensión de normas de interpretación de un texto no se agota en la aplicación de unas reglas hermenéuticas. Esas afirman los representantes del nuevo movimiento hermenéutico. Por una mala interpretación de esa palabra, por eso se han fijado muchas doctrinas, se ha interpretado mal la palabra y la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de el conocimiento. Dice que esta gente del nuevo movimiento hermenéutico o aquellos que están aplicando la palabra a su acomodo. Recuerda que yo no puedo acomodar la palabra a mi vida, es mi vida acomodado a la palabra de lo que dice la Biblia, la santa palabra de Dios. La interpretación correcta solo es posible a partir de la situación del intérprete, el cual accede al texto con sus propias presuposiciones. Cuando alguien está interpretando la palabra y hay presuposiciones. Yo pienso que, yo creo que el autor quiso decir esto. Son presuposiciones. No es lo que tú supongas que quiso decir el intérprete. En la clase pasada decíamos que la Biblia fue escrita en el Espíritu. Por tanto, para poder interpretarla, tiene que ser en el Espíritu para que haya una correcta interpretación de la palabra. Se puede decir que hay una comprensión que modifica
y perfecciona sus conceptos mediante la fusión de horizontes, el suyo y el del texto. Comprensión de horizontes, el que tú estás leyendo y lo que realmente está diciendo la palabra. Han habido muchas prédicas y muchas enseñanzas que se han aplicado a un acomodo muy diferente, y con todo el respeto de mis consiervos, se ha querido manipular la palabra y no enseñar la palabra. Porque muchas veces estamos haciendo una exégesis incorrecta. Mi pueblo pereció por falta del conocimiento de la palabra. Una cosa es comprender, otra cosa es interpretar, otra cosa es enseñar, otra cosa es aplicar la palabra. Y muchas veces todos los textos que cuando se está exponiendo la palabra se están aplicando de una manera incorrecta para manipular al pueblo de Dios. Fuerte lo que estoy diciendo. Hay sin duda valiosos elementos positivos en este nuevo enfoque dado a la hermenéutica del nuevo movimiento. Pero, como veremos más adelante en la próxima clase, lo importante de quién está interpretando la palabra será nuestra próxima clase. Características del que está interpretando la palabra. Los resultados de esa aplicación suelen conducir no a una interpretación del texto, sino a una adaptación. Oiga, tremendo. No es a una interpretación del texto, sino a una adaptación del mismo a las concepciones filosóficas del intérprete. Porque hay concepciones muchas veces en nuestra mente de lo que creemos o de lo que nos han enseñado durante mucho tiempo en nuestra carrera, que cuando descubrimos realmente que la palabra que es revelada quiere decirnos otra cosa diferente a lo que nos habían enseñado, es cuando vienen choques de verdades en nuestra vida. Por eso la palabra dice: porque a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Cuando hay una verdadera interpretación de la palabra te va a llevar a un nuevo nivel de fe y vas a empezar realmente a descubrir quién es nuestro creador, quién es nuestro Dios, en el cual por muchos años hemos caminado, pero con una fe sin piso, con una fe simplemente. Muchas veces caminamos o caminan por vista y no por fe. No es por vista. Las mejores ilustraciones del concepto de hermenéutica, así como de su práctica, la hallamos en la Biblia misma. En los días del Antiguo Testamento sobresale la labor de Esdras, el fiel sacerdote judío que públicamente leía al pueblo el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Cuando tú interpretas, expones la palabra a través del mismo espíritu que hay en ti, bajo una correcta hermenéutica, es para que la gente comprenda lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Es muy importante. En el Nuevo Testamento, la práctica exegética aparece no solo como elemento didáctico, sino como esencia de la proclamación evangélica centrada en Cristo Jesús. Es de notar
el interés con que una y otra vez los escritores tratan de aclarar los términos o expresiones que pudieran resultar difícil comprensión para los lectores. El verbo hermeneu aparece en el texto griego de cada uno de los versículos aclaratorios con que se menciona a continuación. Mateo 1:23. Vamos a aclarar varios términos para que tú puedas entender, y muchas veces la Biblia de estudio o Biblia de concordancia nos puede identificar. Mateo 1:23. Si puedes tener la Biblia, ve y busca la Biblia. Estas clases de hermenéuticas no simplemente es para que tú la escuches conceptos y escuche palabra, sino también tú debes ir a la palabra para que puedas entender mejor estas lecciones. Mateo 1:23. Al nombre de Emmanuel se añade su significado: Dios con nosotros. Marcos 5:41. A la frase aramea Talita Kumi sigue su traducción: muchacha, levántate. En Marcos 15:22, Gólgota es equivalente a calavera. Juan 1:38, Rabí significa maestro. Aún podría añadirse otros ejemplos: Marcos 15:34, Hechos 4:36 y Hechos 13:8. Pero mucho más notable es la labor exegética de Jesús mismo, tanto en lo que concernía a la ley mosaica, a cuya interpretación aporta una dimensión mucho más profunda que los rabinos judíos, como en el torno a los textos mesiánicos del Antiguo Testamento, que se hallaban en su cabal cumplimiento, pero ellos no podían entender, como los hijos de Isaacar, ser entendidos en los tiempos, y no pudieron interpretar que la palabra de Dios se cumplía o se estaba cumpliendo en Jesucristo mismo. No pudieron entender ni interpretar los mismos textos. Es fuerte lo que estoy diciendo. Lucas sintetiza admirablemente todo este estudio hermenéutico cuando Jesús se refiere al diálogo con sus discípulos en Emaús, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les iba interpretando, y él a su vez fue intérprete del Padre, al que lo explicó en Juan 1:18. Este texto es de suma importancia. En el fondo, la hermenéutica bíblica no trata meramente de la interpretación de los textos sagrados. Su finalidad última debe ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Wow. Quiero que me entiendas. La importancia de la hermenéutica bíblica no se trata meramente de la interpretación, comprensión de los textos sagrados. La finalidad debe ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Por eso el objetivo no puede limitarse a la interrelación de unos escritos. La hermenéutica ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. ¡Wow! Los apóstoles y sus colaboradores, siguiendo la línea de su maestro,
realizaron una amplia labor interpretativa del Antiguo Testamento. Recuerden que Isaías había proclamado a Jesús, pero aún aquellos eruditos, aquellos hombres doctos en la palabra, no pudieron interpretar que la profecía o la palabra de Isaías estaba dando cumplimiento en Jesucristo, el Verbo, la palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Podemos entender muchas cosas. Hay porciones fundamentales del Nuevo Testamento que constituyen una interpretación del Antiguo Testamento. Ejemplos en ello en la carta a los Hebreos. Pero siempre la interpretación y la exposición se llevan a cabo con una gran preocupación evangelística y pastoral. Su afán primordial no es tanto hacer exégesis de las Escrituras como llevar al lector a una asimilación personal y práctica con todas sus implicaciones, con todo lo que implica de vivir una vida real, de conocer la verdad, de que la verdad haya sido revelada en nuestras vidas. Y cuando la verdad se encarna en nosotros, tenemos la obligación de vivir conforme a la verdad. De los grandes hechos y verdades de la revelación de Dios, culminada en Jesucristo, si bien exégesis y asimilación son inseparables. La base de nuestra relación con el mundo y especialmente con nuestros semejantes, hay siempre una acción consciente de una buena interpretación. El uso que hacemos de las palabras para expresar nuestra observación de lo que nos rodea, nuestros sentimientos o nuestras experiencias, ya es un modo de interpretar esas realidades. El error que se está muchas veces cometiendo al interpretar la palabra de Dios es porque muchas veces va basado, tenga pendiente esto, va basado en mis propias experiencias como es cristiano. ¿Cómo has vivido tu vida cristiana? ¿Qué experiencias sobrenaturales has experimentado en el transcurrir de tu vida ministerial o tu vida cristiana o tu encuentro personal con el Señor? Entonces, por eso muchas veces hay una mala interpretación basado en mi comprensión, en mi relación con el Señor, en mis experiencias que yo haya vivido con el Maestro, en mis experiencias doctrinales, en mis experiencias cristianas, en mis experiencias de procesos, de quebrantamientos, de muchas cosas que tú hayas vivido. Entonces, a raíz de esas experiencias, puede haber una comprensión meditada de lo que la palabra quiere decirme, y por eso muchas veces muchos versos han sido mal aplicados, mal expuestos en muchas congregaciones. Hay que entender que la Biblia es una promesa, pero hay promesas específicas para ti y para mí, y hay promesas específicas para el pueblo de Israel. A menudo que se expresa mediante el lenguaje es tan simple, frecuente o conocido que la interpretación se lleva a cabo sin dificultad y sin que apenas nos percatemos de la misma. Esto es así especialmente cuando la persona que habla y la que oye viven en situaciones análogas o semejantes. Muchas veces cuando vamos a la iglesia o a una reunión y empieza el predicador o el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta a enseñar la palabra y dice, parece que me estuviera hablando a mí. Y le preguntan muchas veces al del lado, ¿tú le contaste algo al predicador? Porque está hablando de tu situación muy específica.
cuando su mundo cultural, social y lingüístico es el mismo que hayas vivido. Entonces, cuando se hace una buena exégesis, una buena interpretación, una buena comprensión, una buena exposición, el mensaje va a llegar muy claro a las personas que necesitan ser reconciliadas, que necesitan ser confrontadas muchas veces con el mismo pecado. Eso te va a reconfortar y va a sentir que dice, realmente necesito la presencia de Dios en mi vida, realmente necesitamos exponer mejor la palabra de Dios para que haya una buena interpretación, comprensión y exposición de la palabra, para que muchos de aquellos que escuchen a ti o a mí como instrumento en las manos del Señor, va a ser algo maravilloso. El Evangelio es algo muy sencillo. Y muchos dicen, pero no, que no es fácil, pastor. Solo una sola cosita pide el Señor: ser santos. Cuando somos santos hay una nueva revelación de la palabra, porque la palabra está revelada. Entonces tú puedas entender esa revelación y el Espíritu que mora en la palabra de Dios va a dar testimonio en el mismo Espíritu. Se va a revelar en ti, va a ser como una película cuando tú abres. Eso vivo yo experiencia. Cuando yo cojo un texto bíblico, es como si me llevara una película. Como cuando tú te sientas a ver películas de cristianas y habla de la vida de José, de Goliat, de los 10 mandamientos, así. Se abre una película y podrás entender a profundidad la palabra y podrás descubrir detalles que tal vez muchos han pasado por alto. Una coma, un versículo, vea los originales del hebreo y del griego si es posible. Vea nuevas versiones para que puedas tú comparar y entender lo que realmente Dios quiere hablar contigo. El trabajo hermenéutico es indispensable en el estudio de muchos textos. Compara con varias Biblias, compara con la Biblia de estudio, investiga, ahonda en la palabra. No simplemente vea, muchos pastores nos hemos enterado que simplemente cuando van un domingo a la iglesia a exponer la palabra, entran el día anterior, bajan por el internet una prédica y la sueltan. ¡Wow! Tremendo, delicado. Y por eso hacen una preconcepción de lo que hay un texto, una guía, y exponen lo que realmente le da la comprensión o interpretación personal, más no lo que quiere decir la palabra de Dios en ese día. Los especialistas en literatura han escrito volúmenes que podían llenar una gran biblioteca con glosas, comentarios y notas aclaratorias de las obras legadas al mundo por los clásicos griegos y romanos. También es copiosa la producción exegética relativa de los libros sagrados de los chinos, los egipcios, los persas, otras culturas, en la cual muchas veces la Biblia ha sido traducida al idioma de ellos. Son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar atinadamente lo que fue escrito hace miles y miles y miles de años. En serio, quiero decirte que muchas veces allí se plasmaron ideas, costumbres y lenguas muy diferentes a las nuestras. Hay costumbres muy diferentes en la Biblia, que en este día dice, wow, hay que entender eso, la parte transcultural en que fue escrita la palabra de Dios. Ten cuidado y ten presente siempre eso. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Para quiénes fueron escritos? Y entonces vas a entender el concepto general
y vas a decir, ¿en dónde podemos aplicar? ¿En dónde puedo interpretar? ¿Qué quiere Dios decirnos hoy para poderlo aplicar a la iglesia y a mi vida? En algunos aspectos importantes, el mundo y los tiempos antiguos deberían notablemente de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Y como señala varios escritores, la conclusión salta a la vista. Cuanto más hayamos perdido la comunidad de horizonte, de representación, de lengua y con ese lejano y complejo mundo en el que se imbrancan y mezclan las concepciones más distintas, tanto mayor se vuelve la tensión hermenéutica entre dos polos. En los textos que han de ser interpretados, por una parte, yo mismo, el intérprete, que pregunta y entiende, por otra parte, qué quiere decir el Señor a través de esta enseñanza. ¿Qué me quiere enseñar el Señor a través de esta escritura? ¿Qué me quiere decir el Señor a mí primeramente para enseñárselo a los que me van a escuchar? En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad. No es la obra de un hombre en un momento histórico determinado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio, de grandes cambios culturales, grandes cambios políticos, grandes cambios sociales y religiosos. Si a esto se añade la diversidad de sus autores, estilos y géneros literarios, se comprenderá lo imperioso de un trabajo esmerado cuando se trata de interpretar las escrituras hebreo-cristianas. A veces la hermenéutica bíblica es mirada con recelo y hasta con menosprecio. El principio de la perspectiva de la escritura propagada por los reformadores del siglo XVI, particularmente por Lutero, se cree que lo esencial de la Biblia es suficientemente claro y no precisa de minuciosos estudios exegéticos. Por tal creencia es insostenible. Cierto que en algunos pasajes o en algunas porciones de las escrituras son muy claros lo que Dios quiere decir. Lo son especialmente aquellos que se refieren al plan de Dios para la salvación del hombre y para su orientación moral. Recuerden que la Biblia nos habla de moral. Y estos principios no son negociables con Dios. El hombre muchas veces negocia la moralidad aquí en la tierra. Como dice la Biblia, y en los posteriores tiempos se casarán hombre con hombre. Serán semejantes como en los tiempos de Noé. Y eso es moral. Lo son especialmente aquellos que se refieren al plan de Dios para la salvación del hombre. Pero en estos casos los textos solo son comprendidos a la plenitud de su significado cuando se analizan concienzudamente lo que quiso Dios decirnos. No hay en la Biblia un versículo más fácil de entender que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Resulta comprensible aún para la mente más simple de entender este versículo bíblico. Sin embargo, lo incomparable de su riqueza espiritual solo se aprecia cumplidamente
cuando se ahonda en los textos bíblicos expresados por los términos amor, hijo unigénito, creer, perdición y vida eterna. Amigo y hermano, quiero que entiendas algo muy importante. Dios es un acto de amor con nosotros. Todo lo cual está en constancia en lo que enseña Pablo en Primera de Corintios 6, 16, perdón, y Segunda de Corintios 3, 14 y 18. Pero debemos preguntarnos si el Espíritu Santo actúa normalmente con completa independencia de los procesos ordinarios del entendimiento humano. Es una operación de Deus ex machina, casi mágico, casi déjà. Es una acción incorporando a las facultades mentales del hombre. Es Dios mismo hablando a tu mente, dicho en otras palabras. Pablo, que tan profundamente depende del Espíritu de Dios, no renunció jamás al uso de su enorme capacidad teológica. Por el contrario, esta aparece en su ministerio, sobre todo en sus cartas, como uno de los medios más valiosos usados por el Espíritu Santo para realizar su obra iluminadora en la iglesia. Varón, mujer de Dios, hay que aprender varias cosas en una buena interpretación de la palabra, porque Dios va a demandar de cada uno de nosotros lo que hayamos enseñado al pueblo de Dios, porque muchas veces ellos van a entender, van a comprender lo que tú expones bajo una preconcepción o una interpretación personal a una interpretación que realmente es espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo. Sigue adelante estudiando la palabra, sigue adelante creyendo que Dios trae revelación a tu mente y a tu espíritu. Llénate, llenémonos de la presencia del Espíritu Santo, y cada vez que vayamos a leer la palabra de Dios, en ti y en mí va a haber una buena interpretación de la palabra. Vale la pena recordarte, tú y yo estamos siendo llamados a una nueva dimensión de fe para comprender cada vez la palabra de Dios a profundidad. Y vuelvo te digo esta frase, como dice la Biblia, porque a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Dios te bendiga y espero verte nuevamente en la clase número 6. Voy a hablarte de las características que debe tener el hombre de Dios para poder interpretar o hacer una correcta interpretación de la palabra. Dios te bendiga.